a lo largo de toda esta serie de explicaciones de la obediencia, varios hermanos comenzaron con esa cita, Éxodo 24, donde vemos que está Moisés delante del pueblo de Israel. ¿Y qué dice el versículo 7 de Éxodo 24? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí lo vieron? Éxodo 24, 7. Moisés leyó el libro del pacto ahí delante de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El mismo pueblo de Israel estaba ahí diciendo obedeceremos, que sabemos que esta palabra en su original, obedeceremos, es shamá, que significa oír inteligentemente. Obedeceremos viene del original shamá, que significa oír inteligentemente, obediencia, atención, consentimiento, entendido y otros muchos más sinónimos que tiene esta palabra en su original, shamá. Entonces vemos aquí el pueblo de Israel delante de Moisés. Moisés les declara la ley, el libro del pacto, y ellos se adhieren a la palabra y dicen obedeceremos lo que está escrito ahí. ¿Habrá sido así a lo largo de la historia del pueblo de Israel? Ustedes que han leído a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos a un Israel, sí, que es el pueblo de Dios, elegido por Dios, pero también podemos darnos cuenta que es un Israel fluctuante, que tiene altibajos, que está arriba, después está abajo, que es un pueblo que está muy obediente, que es un pueblo que está en total desobediencia. Y para muestra, vamos por favor a Jueces 3, Jueces capítulo 3. Acuérdense que antes de que hubiera reyes en Israel hubo un muy largo periodo de tiempo donde prevalecieron los jueces, que eran hombres que Dios levantaba del pueblo de Israel para que o bien los liberara de la opresión, de la esclavitud de algún pueblo, o bien para tener un poco de control en el pueblo. Ellos dictaban, eran jueces, la gente tenía conflictos entre ellos, problemas entre ellos, ¿y a quién acudían? A estos hombres que levantaba Dios como jueces para que dieran una resolución al problema. Pero en este tiempo de los jueces había un desorden en la mayor parte de Israel. Vamos a Jueces 3, se los leo, dice... Vamos a leer varios versículos de este capítulo 3, Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido. Todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y luego dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Noten para ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Aquí estamos viendo que ellos estaban enfrentando una situación, el pueblo de Israel, para ver si obedecerían realmente lo que habían dicho a Moisés en Éxodo 24, 7, sus padres, que sí obedecerían. Bueno, pues sí, vamos a ver si es cierto que obedecieron. Versículo 6 de Jueces 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusarrizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusarrizataim 8 años. ¿Se fijan ahí cómo se vio si realmente iban a obedecer a los mandamientos de Jehová? Y vemos ahí que el pueblo de Israel no fue tal, sino que habitando entre los pueblos que estaban ahí, cananeos, heteos, amorreos, fereceos y todas estas tribus antiguas, desobedecieron,
y se allegaron con las hijas y viceversa de todos esos pueblos y se olvidaron de Jehová su Dios. Se olvidaron y dice aquí, hicieron lo malo. Lo malo en el original, la palabra malo que aparece ahí es Ra, que significa calamidad, desastre, infortunio, pecado, perversidad, terrible, triste, hasta sarna también se podrían, aquí en Eastword podemos verle la palabra malo, del original Ra, viene todo esto. Entonces aquí vemos al pueblo de Israel que fácilmente se olvidó de los mandamientos que habían hecho con Dios, de obedecer su palabra. Ellos habían dicho que obedecerían y sin embargo no fue así. Se fueron ¿qué? Tras la idolatría, tras los baales y las imágenes de acera. Estos ídolos antiguos que muchos dicen que prevalecen hasta la actualidad, ¿no? Los baales dicen que los arqueólogos han buscado y dicen que es hasta Mahoma o Alá, el dios luna. Los arqueólogos dicen eso, o Acera, esta diosa también ha ido derivando hasta la Virgen de Guadalupe. También muchos han hecho la relación histórica de estos ídolos. Y entonces vemos aquí el pueblo de Israel que lejos de obedecer hicieron lo malo, pecaron delante de Dios y se alejaron. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Dice ahí que sirvieron a este rey Cusán Risataim durante 8 años. O sea, cuando viene el pecado al pueblo de Israel, ¿qué es la consecuencia inmediata? Servidumbre, esclavitud, si se fijan. Ya habían sido liberados de Egipto años antes, donde habían estado, imagínense, 400 años cautivos en esclavitud. 4 años, ¿de cuántas generaciones estamos hablando? 6, 7 generaciones de esclavitud. Dios ya los había liberado con Moisés, un mandamiento, y sin embargo se olvidaron de todo esto, hicieron lo malo, y entonces sirvieron, los conquista este pueblo, y sirven ahí durante 8 años. Entonces, ¿qué pasó después? Dice adelantito, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Obviamente, cuando viene la esclavitud, cuando viene la opresión, ¿para dónde voltea el hombre? Al menos el hombre temeroso de Dios, voltea sus ojos al cielo para clamar a Dios. Y versículo 9, Jehová levantó un libertador. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, de que sí, escuchó el clamor del pueblo de Israel y levantó un libertador. Dice, a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, levantó a este hombre, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. ¿Y qué dice? Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. Es decir, Otoniel se levantó con el pueblo de Israel, venció a este rey sirio, salió de la servidumbre, y ¿qué dice? Que reposó la tierra por 40 años. ¿Pero qué pasó? Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, este Otoniel fue un juez ahí en el pueblo de Israel, poniendo el orden, poniendo el control, un libertador que Dios había mandado. ¿Y qué vino? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Fíjense cómo aquí podemos ver cómo Dios levanta hombres tanto del pueblo de Israel como de pueblos enemigos de Israel. ¿Se fijan? Cómo fortaleció, en su tiempo dejó que Faraón tuviera dominado al pueblo de Dios, después a este hombre sirio, y ahora aquí a Eglón, rey de Moab, de los moabitas. Entonces Dios, vean cómo tiene el control de todas las cosas. No es que los enemigos vengan y él no lo esperaba, sino que aquí podemos ver la soberanía de Dios. Dice rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este junto consigo a los hijos de Amón y Amelec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuánto tiempo? 18 años. Lo mismo, viene el pecado al pueblo de Israel, aquí como lo dice el textual, vienen a hacer lo malo nuevamente,
¿Y viene qué? Esclavitud, sometimiento. Aquí fueron 18 años de esclavitud, 18 años de sometimiento a este rey de Moab. Entonces, versículo 15, ¿y qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron los hijos de Israel a Jehová otra vez. Otra vez cuando sintieron la opresión de la esclavitud, de la servidumbre, volvieron a voltear sus ojos al cielo y clamaron a Jehová. ¿Y qué dice? Y Jehová les levantó, la misma historia de hace un momento, del versículo 9, levantó un libertador. ¿Y a quién levantó? A Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y así, pueden seguir leyendo la historia. Este hombre se levanta con todos los sucesos históricos que pasan y vuelve a libertar a Israel. Pero vean en el capítulo 4 de Jueces, después de la muerte de Ahod, el libertador que les había dado, los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y más adelante en el versículo 3 volvieron a clamar a Jehová y vuelve la misma historia, un círculo. Y no solo en el libro de los Jueces, si leen en los libros de Crónicas o de los libros de Reyes, van a ver como que una historia que se repite como un círculo. Que llegó tal rey y fue correcto delante de Jehová, y después llegó otro y se alejó de Jehová y sirvió a los Baales y a Acera, la idolatría, desobedeciendo la ley de Dios, y luego viene otro rey y así sucesivamente. Entonces parece como un círculo vicioso, pero lo que quiero que destaquemos aquí es que vean cómo la desobediencia a Dios trae un sometimiento, una esclavitud a algo o alguien. Ahorita vamos a ver qué es, a eso algo o alguien. Y luego ¿qué viene? Pues viene un clamor, y Dios en su misericordia, en su fidelidad y su amor, pues sí mandó libertadores ahí al pueblo de Israel en la tierra, cuando estuvieron esclavos varias veces. Entonces aquí destacamos la desobediencia a Dios, la desobediencia a la palabra de Dios, a sus estatutos, trae forzosamente la obediencia a alguien. En este caso era el rey de Siria, el rey de Moab, pero en la vida espiritual, que es lo que estamos viendo, la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, trae como consecuencia una esclavitud y un sometimiento, ¿pero a qué? Al pecado. Y eso nos aleja de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos escuchado, y es el tema incluso de lo que estamos viendo en el tabernáculo, aquí Benjamín no me dejará mentir, lo que estamos viendo, el altar de sacrificio, el martes vimos el morir a nosotros mismos, el morir al pecado, de que vamos a analizar en Romanos 6, morir al pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, el ser humano, hombre, mujer, lo que sea, el ser humano en sí, necesariamente depende de algo. Entonces, o sirve a Dios, o está en comunión con Dios, o está todavía bajo el dominio o bajo la servidumbre del pecado. Así lo deja ver el apóstol Pablo. Entonces, en la antigüedad, en el libro de los Jueces, vemos cómo Dios mandaba libertadores que los liberaban de la servidumbre, de la esclavitud. Pero Dios, en su misericordia, ya mandó a un libertador que liberó a su pueblo, antes Israel, ahora su iglesia. ¿Y de qué nos liberó? Del pecado. Vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12. La Reina Valera subtitula este capítulo Muertos al pecado. Ahí en la Reina Valera lo pueden encontrar así. Romanos capítulo 6. Se los empiezo a leer. Vamos a ir viendo versículo por versículo de esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. El tema de todo este ciclo de enseñanzas que hemos visto entre los hermanos, todos los que estamos aquí, ha sido la obediencia. Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva incluso a los que ya están en la palabra, a los que ya conocen la palabra de Dios, nuevamente a caer? Aquí vamos a verlo en el capítulo 6 de Romanos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En estos 3 versículos que vemos del capítulo 6, primero vemos la situación real que enfrenta el ser humano, o el hombre, frente al pecado. Ya lo hemos visto que el problema mayor del ser humano, desde que nace hasta que muere, el problema más grande que tiene el ser humano es el pecado. El problema más grande, ya se los he dicho, no es una enfermedad, no es tu situación económica, no es el gobierno que nos rige, no es cualquier problema que te puedas imaginar y que tenemos que afrontar y sobrellevar y resolver, no es el máximo problema que enfrenta el ser humano. El problema real que enfrenta el ser humano es el pecado. Pero, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuestiones espirituales que trascienden a la eternidad. Un problema que tengamos aquí en nuestro matrimonio, donde sea, tarde o temprano tiene que terminar, pero las consecuencias del pecado no terminan con la muerte, al contrario, comienza la eternidad, y entonces por eso es que es tan delicado todo esto. Entonces, pero aquí Pablo, el apóstol, en el capítulo 6, está dejando bien claro que el pecado ya no tiene un señorío, que el pecado ya no tiene un dominio sobre la vida de un cristiano, sobre la vida de un creyente. El cristiano ya no tiene que vivir con esa idea de que está sujeto o esclavo al pecado. Por lo tanto, ya no tiene por qué seguir siendo gobernado. Evidentemente, vivimos un cuerpo carnal, un cuerpo que se corrompe, y lo vemos en la naturaleza, ¿no? Se enferma, tarde o temprano morirá, se enferma, se desgasta, se cansa, tiene sueño. Nuestro cuerpo está en decadencia y tendrá que morir, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino. Entonces, sin embargo, aquí el teólogo que da este punto dice que somos como una caja de resonancia. ¿Qué es una caja de resonancia? Imagínense este cajón y se produce un sonido y pues el sonido viaja. Entonces, evidentemente nuestro cuerpo pues todavía sigue la inercia del pecado que está morando en él. Pero lo que Pablo está queriendo decir aquí es que el pecado ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Ya no tenemos por qué dejarnos dominar. Muchas veces podemos seguir pensando que vivimos en la carne y que de alguna forma el pecado tiene control aquí y que Satanás es el príncipe de este mundo y todas esas ideas que podemos tener, pero en este capítulo 6 estamos entendiendo que ya no es así, que ya el pecado ya no tiene por qué gobernarnos más. Sí está presente, sí está ahí, sí se está presentando constantemente en el mundo que vivimos, pero nosotros ya tenemos el poder de gobernarnos. Y aquí podremos poner como ejemplo una autoridad militar, un general, un comandante, un cargo militar, el que ustedes se quieran imaginar, pues tiene poder sobre sus soldados, sí, ¿verdad? O sea, lo que el general diga, sus soldados lo tienen que obedecer. Pero si destituyen a ese general y ponen a otro, ¿tienen que obedecer al antiguo general? Ya no. Así pasa exactamente lo mismo. Aquí el Señor está poniendo bien claro quién tiene la autoridad sobre nosotros. La autoridad sobre nosotros ya no la debe de tener más el pecado, sino que la autoridad sobre nosotros es ahora Dios. Entonces, puede ser, y en la práctica sucede, que de hecho el pecado siga atacándonos, siga queriendo entrar en nuestras vidas, siga presentándonos por nuestros ojos, por lo que vemos en la tele, por lo que está en el internet, por lo que escuchas en el radio, por las películas que ves en el cine, por todo, por los comentarios de tus amigos, de tus compañeros que escuchas en la calle, lo que sea, el pecado está por todos lados. Y el pecado, de hecho, sí puede ser llamativo hacia ti, pero de derecho ya no tienes tú por qué obedecerlo. O sea, una cosa es que estés en este mundo lleno de pecado, en el mundo, y que el pecado es cierto, existe, pero una cosa muy diferente es que en derecho, hablando como si fueran abogados, en derecho ya no tiene, o sea, el pecado ya no tiene derecho sobre tu vida,
¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya pagó, ya nos justificó, ya nos redimió. Entonces, aunque nosotros no lo podemos ver, en el mundo espiritual es así. Nosotros ya no tenemos por qué estar doblegados ni obedecer al pecado. O sea, aunque el pecado te esté ordenando y te diga, ve y haz esto, ve y aquello, y te esté ahí constantemente, tú ya no tienes por qué obedecerlo. Y algo así Pablo está queriendo decir, porque si ustedes leen el versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué pasa? Desde la antigüedad, cuando llegaba un nuevo rey, ¿sí han visto las películas? ¿Qué hacían la gente o los soldados? Protestaban al rey con sus armas, ¿no? Levantaban su espada y como gritos de júbilo. ¿Qué estaban diciendo? Rey, te obedeceremos. O incluso yo lo estaba pensando, los desfiles militares del 16 de septiembre, por ejemplo, que se han visto, ¿no? Está el presidente, el general de Marina, el hermano, ¿dónde está? Eladio, él sabe todos los cargos militares. Bueno, está el presidente con los máximos militares, ¿y qué pasa? Es un desfile, ¿no? De todo el ejército. ¿Y qué están mostrando ese desfile? Las armas, nuestro equipo, los aviones, los tanques, las municiones, los barcos, todo lo que tenemos está al servicio de la patria, obviamente, pero están rindiendo como honor al presidente, ¿no? Pues él es el comandante de las Fuerzas Armadas, entonces están mostrando las armas como señal de nosotros te obedeceremos a ti. Y esto siempre ha sido desde la antigüedad. Vean las películas de cómo los soldados levantaban sus espadas o sus escudos en señal de obediencia o de tenemos un rey a quien obedecer. Bueno, entonces por eso Pablo está diciendo aquí que no presenten vuestros miembros al pecado. Así como los soldados muestran al general sus armas, nosotros, nuestra vida misma, nuestro cuerpo, no lo tenemos que presentar así delante del pecado, sino que dice que, sino a Dios, pero como instrumentos de justicia, como si fuéramos vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque todo esto que hablamos aquí en la iglesia, todo lo que leemos y aprendemos, es palabra que aquí nosotros estamos analizando, pero que en el mundo no se entiende, ¿no? Es algo que la gente no comprende. Y es como si nosotros anduviéramos vivos como entre los muertos. Tú sales, estás rodeando de miles de personas en el metro, en donde vayas, aunque todos están vivos biológicamente, tú los ves a todos, pues todos están ahí. Pero recuerden que espiritualmente no es así. Y tú espiritualmente debes ya de estar vivo. Y ahí andando entre todos los demás, que como muertos, tú estás vivo espiritualmente y andas ahí. Acuérdense que espiritualmente, lo vimos también apenas, hay una muerte espiritual. Aunque la Biblia no dice, si tú buscas en la Biblia el concepto muerte espiritual, no la vas a encontrar. Pero sí encuentras que en Efesios 2 dice que todos nacimos muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero todos estamos vivos, entonces ¿cómo nacimos si estamos muertos? ¿Cómo está esto? Pues sí que biológicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Y así lo dijo nuestro Señor cuando le dijo a Adán y Eva, si comieres de este fruto ciertamente morirás. Adán y Eva comieron el fruto, sí, y se murieron. Biológicamente no, pero espiritualmente sí. Ellos vivieron muchos años, tuvieron a Caín, Abel, Sed, hijos e hijas, siguieron viviendo muchos años más, pero espiritualmente ya estaban muertos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, debemos andar como vivos entre los muertos y presentar nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, ya no lo rindas al pecado, sino que como un instrumento de justicia a Dios. El cristiano entonces debe entregarse a Dios y poner su servicio y su cuerpo como armas delante de Dios. Ya no podemos dejarnos dominar por el pecado. ¿Por qué? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿A qué se refiere esto? El pecado, ahí dice un poquito más adelante, vamos a leer, dice en el versículo
donde cita Moisés. Bueno, ahorita se los busco, hermanos. Pero el pecado se enseñoreó del ser humano desde Adán hasta Moisés, y más aún desde Moisés hasta Cristo. ¿Por qué? Porque estaba rigiendo la ley. Estábamos bajo un periodo conocido como la ley. ¿Y qué era la ley? ¿La ley es mala? ¿La ley de Dios? No, la ley de Dios es buena, agradable y perfecta. La ley de Dios nos muestra tres cosas importantes. La ley de Dios nos muestra tres cosas importantes. Primero, la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo el Levítico y todo lo que ven ahí, nos muestra la santidad y la justicia de Dios. Cuando lees los 10 mandamientos de Éxodo 20, todo lo que estás ahí, tú los lees y dices, el Dios que plasmó esto, o el Dios que escribió esto, es un Dios santo y justo totalmente. Eso es lo primero que nos muestra la ley. Segundo punto que nos muestra la ley, cuando tú ves el Dios santo y justo que tienes, entonces tú como hombre te das cuenta de tu condición tan lejana de Dios. Porque dices, Dios es tan santo y tan justo, y te ves tú y dices, y yo soy todo lo contrario, yo ni tengo santidad ni justicia en mí. O sea, estoy totalmente lejos de Dios. Y entonces la ley ahí te está mostrando, ¿te fijas? O sea, la ley te ilumina para ver cómo es Dios, santo y justo. Y la ley al mismo tiempo te muestra para que veas qué tan lejos estás de Dios. Y como último punto, número 3, ¿qué te ayuda a todo esto? Estos 2 puntos anteriores, a que reconozcas la necesidad que tienes de Dios. Es la consecuencia de las 2 anteriores. Primero ves la santidad y justicia de Dios, y después te ves tú y dices, no, pues yo estoy pero si lejos de todo eso, y jamás lo voy a poder alcanzar. O sea, como ser humano, como hombre, jamás voy a poder alcanzar esa santidad y esa justicia que Dios demanda. Es imposible para mí. Y evidentemente, ¿por qué? Porque todos somos pecadores. Dicen Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Todos nacimos muertos espiritualmente. Y entonces, ¿qué es lo mejor de esto? Que entonces reconocemos la necesidad. Decimos, como yo no puedo, Señor, ni en mis fuerzas, yo solamente lo voy a lograr por medio de ti. Entonces la ley ahí se muestra para vida, porque entonces muestra que tú necesitas de Dios y vas y buscas de Dios. Y entonces aquí vemos que toda la humanidad que vivió desde Adán hasta el sacrificio del Señor Jesucristo vivía bajo esta condicionante de ver la santidad de Dios, su justicia, y después ver que ellos no estaban así y la necesidad de un Salvador. Y así como cuando en el libro de los jueces el pueblo de Israel veía la esclavitud de que tenían de ese pueblo, así nosotros tuvimos que haber descubierto la esclavitud que teníamos del pecado, y entonces, como el punto 3 de la ley que les dije, reconocer la necesidad de un Salvador. Y Dios, en su misericordia, nos escuchó, ¿y qué? Y en su voluntad, porque Él ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación del tiempo, manda a nuestro libertador, a nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y entonces a partir de Él, ya ahora es por gracia, ahora ya somos libres, ya estamos en la gracia. Entonces, por eso Pablo está diciendo, ya no le sirvan al pecado, ya sirvan con sus miembros, con su cuerpo, sirvan a Dios, porque ustedes ya no tienen por qué obedecer al pecado, ustedes ya son libres para Dios. Entonces, aquí vemos esto que es muy importante. Ahora, tristemente, muchos han querido abusar de esto, entonces dicen, y entonces como ya estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, entonces hagamos todo lo que nosotros queramos, en fin, que Dios nos va a estar perdonando con todo el tiempo, porque ya está la gracia, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces vamos a hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, en fin, que Dios es bien bueno, ¿no? Dicen, Diosito es bien bueno y me va a perdonar. Nada más erróneo. ¿Por qué? El mismo Pablo lo dice, mire, fíjese, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? Vean cómo esta pregunta es importante, porque muchos piensan que por estar bajo la gracia podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos.
Y dice, como ya Dios nos perdona, pero Pablo mismo pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y él mismo contesta y responde, en ninguna manera. O sea, es tajante, en ninguna manera siempre es un tajante no, un rotundo no, un absoluto no. ¿Por qué? Porque, y ahí del versículo 16 al 20, vamos a leer, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, ahí vean, forma de doctrina, ahorita vamos a ver eso, a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Ya se los dije, el ser humano no es autónomo, no es independiente, sino que necesariamente está sirviendo a alguien. Un ejemplo, yo se los he puesto muchas veces. ¿Tú conoces a una persona que no cree en Dios? Alguien que no le importa a Dios y que dice, ay, a mí no me importa eso, no quiero saber nada de Dios. Dice, yo soy libre para que hoy viernes a las 10 de la noche, ahorita ya me estoy arreglando y me voy al antro, me voy al bar con mis cuates, no voy a hacer nada malo, solo unos traguitos, una no es ninguna, ¿no? Dicen. O todo eso. O yo puedo fumar, yo soy libre, Dios no me va a condenar por un cigarro. ¿Tú crees que Dios se va a enojar por un cigarrito que fumó? Cuestiones así. ¿Serán realmente libres? Todas esas personas que piensan así, sobre todo en los jóvenes, es muy común porque están descubriendo muchas cosas. Muchas personas que piensan que son libres por hacer de su vida lo que quieran, no se están dando cuenta que no es así. Que al trabajar de esa forma son esclavos del pecado. Y hay muchas veces que ellos mismos te dicen, pues yo ni de Dios ni del diablo, yo hago de mi vida lo que quiera. Y no se dan cuenta que no es así, que necesariamente al llevar ese tipo de vida, estoy hablando de vicios, ¿no? Puede ser cualquier otro pecado, fornicación, adulterio, homosexualismo, cualquier cosa de pecado. Muchas personas piensan que por hacerlo así son libres, pero no. La palabra nos muestra que solamente puedes servir a una de dos. O sirves a Dios o sirves al pecado, y en el pecado va inmerso Satanás también. Entonces, aquí por eso Pablo dice, no, o sea, ya Dios los perdonó, entonces si están bajo la gracia, ¿piensan que van a poder seguir pecando como si nada? De ninguna manera. Tú ya no eres esclavo del pecado, tú ahora eres siervo de justicia, siervo de Dios. Tienes que olvidarte del pecado, Él ya no se puede enseñorear de ti. Entonces se fijan ahí cuál es la verdadera libertad, ¿no? ¿Cuál es el que hace de su vida lo que quiere? O la verdadera libertad es el que está en Cristo. Ahora, los que están en verdadera libertad en Cristo, mucho cuidado, porque esto de la libertad en Cristo se ha llevado también a otros terrenos, y pensar que por remolinear en la alabanza y brincar y subirte a la silla y brincar, dices, esta es mi libertad en Cristo. No, esa tampoco es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es cuando tú, ni siquiera aquí en la iglesia, la verdadera libertad en Cristo es cuando estás allá afuera y que el pecado no se enseñorea de ti. Esa es la libertad que tienes. Porque ya no, o sea, el pecado te puede decir, te puede atacar, te puede bombardear, pero tú, como ya eres libre, ya no tienes por qué servirlo. Ya no es tu Señor. Y vean esto que trae como consecuencia. Perdón. Es que aquí está la palabra a la que quiero llegar. Presentáis vuestros miembros a la inmundicia. Y dice allí el concepto, obediencia para la justicia. Ayúdenme a encontrarlo, hermano, ahí en esos versículos. Es que la letra está bien chiquita. Viniste a ser siervos de la justicia. El 16. Exacto. Ya que ya lo había leído. Exacto, gracias. Entonces dice,
¿No sabéis que si el verso 16, sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o, aquí es la palabra, o sea de la obediencia para justicia? Obediencia para justicia. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra obediencia? Es en el original la palabra nos dice sumisión a alguien. Es cuando tú te subordinas a alguien. Es el mismo término de siervo, de esclavo. Alguien que está dedicado totalmente al servicio de otro. Un siervo, un esclavo está dedicado al servicio de otro con todo su ser y con todo su tiempo. No nada más a veces. Un esclavo, y sobre todo en la antigüedad, no tenía ningún derecho. Ni siquiera su propia vida era de él. ¿Se han visto, no? En la antigüedad, los romanos cómo eran. ¿Cuánto valía la vida de un esclavo? Nada, ¿no? Los valoraban por la edad, por la fuerza que tenían, por el físico, por el servicio que les podía dar, pero en realidad no tenía ningún valor las personas, imagínense. Entonces, un esclavo servía a su amo. Aquí, en lo espiritual, nosotros serviremos al pecado, así incondicionalmente, dedicados totalmente y todo el tiempo, todo nuestro cuerpo al pecado. Pablo por eso nos está diciendo, no hagan eso, sino que si háganse siervos y esclavos, muestren vuestros miembros, pero a justicia, es decir, a Dios. Pero vean, aquí habrá una palabra importante que les dije, de doctrina. Doctrina, vamos a Tito 1:9, por favor. Tito 1:9. ¿Ya están ahí? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿A qué va esto? Ahora vámonos a Tito 2:1, ahí mismo, adelantito. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A qué quiero llegar? A que nosotros, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿O cómo vamos a saber qué es lo que sí debemos obedecer y no debemos obedecer de Dios? ¿Cómo vamos a conocer el carácter de Dios? A través de la palabra nada más, de la doctrina. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:17, se los repito, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo es que fuimos libres del pecado? Gracias a que dice que de corazón obedecimos, otra vez la palabra obedecer, habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Eso es lo que nos hace libres. Que permanece mi palabra, dice, será mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué? ¿De la policía? No. Nos va a hacer libres del pecado. Entonces aquí vean la importancia de la doctrina para ser libre en Cristo. Aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados, y Pablo dijo a Tito que retengamos la sana doctrina, la sana enseñanza, que permanezcamos en esa sana enseñanza, pero no para que se quede nada más ahí, como un conocimiento intelectual o que quede en nuestra mente, sino que nos sirva para ¿qué? Para ser libres del pecado. Ahí es donde se pone verdaderamente en la práctica la sana doctrina. Porque hay muchas iglesias donde probablemente haya sana doctrina, pero si tu vida sigue siendo un desastre y un caos, y sigues siendo esclavo del pecado, y el pecado se sigue enseñoreando de tu vida, de nada sirve la sana doctrina. Entonces, vemos aquí que ya éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no lo somos más. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Ya para terminar, si no, no nos va a dar tiempo. Versículo 21. ¿Cuál era el fruto que teníamos antes en aquellas cosas de la cual ahora se avergüenza? Porque el fin de ellas es muerte, dice el versículo 21. Y así es, muerte espiritual y podríamos atrevernos a decir que muerte biológica también. Porque ¿qué trae el alcohol? Sino ve los índices de mortalidad entre los jóvenes de 18 a 25 años y no se mueren a lo mejor de cáncer, no se mueren de viejitos, no se mueren de paros cardíacos, pero miles de jóvenes se mueren por consumo y por culpa del alcohol.
y de las drogas y del cigarro y de todos los vicios y de enfermedades que adquieren por fornicación. Entonces, versículo 21, el fruto de todas esas cosas, el fruto de ser esclavo del pecado, ¿qué traía como consecuencia? Muerte espiritual, te hacía permanecer espiritualmente muerto y hasta, les repito, disolución, muerte biológica. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto, aquí dice 2 puntos, ¿qué? Santificación y como fin, la vida eterna. Como fruto de la santificación, esto nos está hablando de un presente ya. Y aquí es donde nosotros entramos, un proceso de santificación, que es el que nosotros debemos de tener. Debemos de santificarnos día a día, y como fin último, dice como fin, la vida eterna, la glorificación que nosotros debemos de tener. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean aquí cómo el pecado es una paga. Cuando te pagan es ¿por qué? Porque realizaste un salario, un sueldo, ¿no? Te pagaron por algo, algo que realizaste. El pecado es obras al fin de cuentas. Más la dádiva, la palabra dádiva, que es un regalo, un obsequio que Dios te está dando, es la vida eterna. Y todo esto nada más es por fe. Entonces, aquí, ya resumiendo para terminar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ya como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevos? Entender que nuestra condición delante del pecado, ya por derecho, espiritualmente hablando, gracias al Señor Jesucristo, a su justificación y a su redención, nosotros ya no tenemos más por qué obedecer al pecado. Entonces la próxima vez que te enfrentes a algo así, no digas, es que la carne es débil, que también por ahí lo dice en la Escritura, sino que sí, a lo mejor sí es una prueba muy difícil lo que estoy pasando, sea el pecado que sea, pero Señor, yo sé que el pecado ya no me puede controlar, que yo tengo en mí tu Espíritu Santo, ya me diste tu justificación y yo puedo salir vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es donde verdaderamente aplica. Aquí es donde muestras si realmente eres libre en Cristo. Si realmente gozas de una libertad en Cristo, es a través de esto. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel en los jueces. Desobediencia, esclavitud al pecado, viene la aflicción, ya no puedes con la carga, clamas a Dios. Y así un círculo vicioso. Dios ya nos proveyó un libertador máximo, que es el Señor Jesucristo, que ya no tiene que venir cada 10 años ni cada 100 años, sino con una sola vez, con el sacrificio perfecto que hizo. Nosotros ya no necesitamos, ya nada más lo único que tenemos que hacer es creer, y el acta de decretos que estaba en nuestra contra queda clavada, extinta, y entonces ya somos libres. Y todo fue, y aquí véanse cómo el concepto importante también fue obediencia. O obedeces al pecado o obedeces a Dios. ¿Qué será lo mejor? ¿Quién es el que es realmente libre, el que hace de su vida lo que quiera y el que sigue pecando? ¿O es verdaderamente libre el que se subordina a Dios en amor? Porque aparte de todo, Él nos produce paz y gozo en nuestras vidas. Entonces, como que viéndolo desde este punto de vista, pues puedes decir, pues es que ya no tengo por qué pensarlo. Mi camino y lo que tengo que hacer es obedecer a Dios y renunciar. El pecado ya no se enseñoreará más de mí, sino Jesucristo es el que es mi Señor. Ok, hermano, vamos a orar. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra y por todo esto que tú nos revelas en estos versículos y en este capítulo, Señor. Que tu Espíritu Santo habló por tus apóstoles y que ese mensaje está vivo y actual a nuestros días, Señor. Ayúdanos a dejarnos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que somos libres en ti, Señor. Que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Que vivimos en el mundo, que en el mundo hay aflicción, que no nos sacaste del mundo, Señor, sino que tú quieres que nos guardemos del mundo. Danos, Señor, más de tu Espíritu Santo. Danos fe, danos sabiduría en este mundo, Señor, para que sigamos obedeciéndote a ti
y desobedeciendo al pecado, Señor, para mostrar nuestro cuerpo como templo para ti, Señor, como una ofrenda voluntaria que te agrade a ti, Señor. Gracias, Dios, te pido por la vida de mis hermanos que están aquí. Guárdanos, Señor, protégenos, cuídanos, llévanos con tu paz, resguárdanos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén.